Hola queridos amigos de Escorpio, bienvenidos a Lely Astral Tarot para mejorar tu vida. Estamos aquí en tu especial de mayo. Bueno, comenzamos. Te recuerdo que te quiero mucho y te invito a suscribirte para que apoyes nuestro refugio Animalitos Rescatados. Hoy vamos a ver energía, economía y amor. Bueno, tu lectura la abre el arcángel Metatrón y te dice: Escorpio, confía en el futuro. Todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No le temas a la incertidumbre del futuro. Confía en que la manera en la que ocurren las cosas es la más adecuada. Mira que es un mensaje bien importante, ¿no? Nos habla acerca de que todo lo que se va de nuestra vida tiene un propósito y todo lo que llega también. Por eso quiero que ya mismo hagas el siguiente decreto y lo escribas en los comentarios. Yo confío en mi futuro. Porque cuando día a día comienzas a hacer todas estas afirmaciones y estos decretos, elevas tu vibración, la del planeta, y de paso pues atraes cosas bien bonitas a tu vida, cosas que vibren igual que tú, alto. Bueno, la lectura es general, toma lo que te resuene. Vamos a ver primero tu parte energética, luego economía y amor. Esta parte nos hablará acerca de qué debes trabajar espiritualmente en mayo para mejorar tu vibración. Primero te dice: la razón te hace fuerte. Es una carta bien importante porque nos está hablando acerca de que tienes que equilibrar un poco esa energía femenina con energía masculina. Energía femenina es mucho corazón, mucha creación. Energía masculina es un poco más de razón, orden. Y me dice que tienes que apostarle a esto, a organizar, a estructurar un poco más tus proyectos, tus ideas y tus metas en el mes de mayo, ¿sí? Esto es bien importante para ti. Por otro lado, nos dice: tu éxito está en la fortaleza, ¿sí? Y vemos directamente aquí corazón, cuarto chakra verde. Entonces pienso que es importante durante este próximo mes, o mejor dicho, este mes que ya inició, trabajar mucho en lo que es chakra corazón y en un balance con nuestra parte mental, ¿no? Y por otro lado nos dice: promueve la vida. Esto me habla mucho de cuidar salud corporal, cuerpo físico, vehículo, ¿sí? Recuerda que somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces, parte de cuidar la vida en esta encarnación es, durante este mes, cuidar mucho la alimentación, también hacer, por ejemplo, ejercicio, baños de sol, prestarle atención a aquellos temas médicos que a veces hay por resolver. En cuanto a ritualística, pienso que les haría bien sanación con cuarzos, con cristales, contacto con el elemento agua estaría bien para ustedes. Bueno, pasamos a la parte económica y te invitamos a suscribirte, activar la campanita y apoyar así a nuestros animalitos. Para tu parte económica, el negativo Samael te dice: ten mucho cuidado con las tentaciones y de caer en malos pasos. No te dejes llevar por terceros, sé tú mismo. Entonces mira que ya nos está diciendo que en este mes de mayo tengamos mucho cuidado en esta parte económica. En ocasiones podemos encontrarnos en la vida con personas que no tienen los mismos principios y valores que nosotros y salen con propuestas raras de dinero fácil, pero todo lo que por agua viene, por agua se va. Veamos números importantes en este mes y días importantes: el 14, el número 65 y el día 11 de mayo, el número 37 y el número 10 de mayo. Importantes para la economía. Veamos con Rider White qué se podría estar viniendo en este mes. Bueno, ya sé de dónde viene,
que les hagan propuestas raras. La carta de la Torre me dice que recientemente algunos de ustedes han perdido bastante dinero, propiedades, negocios o su trabajo, o puede haber un riesgo como inminente de esto. Sin embargo, entonces es como que están muy desesperados por conseguir éxito o recuperarse financieramente de manera rápida. Pero tienen que tener mucho cuidado con esa propuesta de la cual ya les venían advirtiendo digamos como a través del oráculo. La carta del 5 de espadas es una carta que les dice en este momento que digamos no se sientan derrotados, pero tampoco busquen como el camino más fácil, ¿sí? Hay que más bien tomar la actitud de esforzarse, de hacer las cosas como por el camino correcto. Esta carta me habla acerca de que ustedes están como a la expectativa de poder superar esto, ¿sí? De poder superar esto, y sin embargo siento que tienen que tener mucho cuidado porque de verdad que podría haber una persona que en este mes intente como engañarles y aprovecharse como de la necesidad que algunos de ustedes tienen para un negocio, para una inversión, para algo no tan legal, ¿sí? La carta del carro me dice que si más bien estás pensando en reubicarte laboralmente en otra ciudad, en otro estado, en otro país o en otra actividad económica totalmente diferente a la tuya, pues yo pienso que es algo que de verdad te conviene y te conviene muchísimo más que hacerle caso como a esta propuesta poco segura o poco confiable que, como te digo, alguien te va a querer hacer. Bueno, pasamos a la parte sentimental y te invitamos a suscribirte y activar la campanita. Recuerda que estamos en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Iniciales importantes para el amor este mes: la H, la D, la P, la M o W y la X. Veamos. Signos importantes: Capricornio, Sagitario, Tauro, Escorpio, en este caso guíense por su ascendente o su Venus, y Leo. Veamos qué nos quiere decir para el amor en este mes, y si quieren una lectura donde se diferencien solteros y conexiones, pueden ir al especial amor. Bueno, este es un mes de progreso en las comunicaciones en el amor. Sí, esta carta, este 6 de bastos, nos habla acerca de avance, de progreso, de movimiento, y esta sota de copas nos habla acerca de temas sentimentales que normalmente no se hablan por problemas de comunicación. Puede ser que estén en contacto cero o que realmente como que no se animen a tocar estos temas. Pero afortunadamente esto nos habla del avance que es confirmado por esta rueda de la fortuna, que nos habla como una situación gira en 180 grados a nuestro favor y se resuelve pues a conveniencia de nosotros, ¿sí? Entonces pienso que va a ser un buen mes, especialmente para los que están como a la expectativa de que alguien se comunique con ustedes y se comunique en un buen plan o en un plan diferente a la contienda, sino más bien en un plan chévere. La carta del 7 de espadas es una carta que nos indica cómo después de este cambio en la comunicación, también una relación gira como su rumbo, ¿sí? Mira que les ha costado bastante trabajo llegar hasta aquí, y siento que va a haber una especie de fiesta o de celebración relacionada con tu tema sentimental. Entonces me gusta porque siento que realmente es algo en lo que ustedes tienen al parecer muchas ilusiones, y esto también nos habla acerca de compromiso, ¿no? Entonces parece ser que hay relaciones que en este mes se van a comprometer o van a tener como un resultado satisfactorio
en el tema sentimental. Veamos qué nos dice el oráculo en este momento. Y nos dice, solo somos polvo de estrellas. Entonces recuerda eso, que somos transitorios, por eso hay que procurar hacer las cosas bien. Quédate en la meditación para traer paz, amor, abundancia a tu vida. Y luego ve a tu ascendente. Si no le conoces, quiero que vayas a Piscis. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle un like a este video. Te queremos mucho y bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana. Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.